Hola amigos, muy buenos días. Hoy día domingo 17 de agosto grabo este nuevo video, ¿cierto? Para seguir con lo que habíamos hablado la vez anterior. Si ustedes recuerdan, si vieron el video anterior, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Ese video se refería a la noción de nihilismo, ¿ya? Que es una noción que en filosofía, digamos, es muy utilizada, que se asocia normalmente con Nietzsche, con Dostoyevsky, como los padres, digamos, los que diagnosticaron en primer lugar este fenómeno, que tiene que ver con que los valores, digamos, los valores dejan de tener vigencia, o el cristianismo deja de tener vigencia, un fenómeno que metafóricamente Nietzsche llama la muerte de Dios. En ese sentido, Nietzsche fue digamos, un diagnosticador muy efectivo, muy lúcido respecto a un fenómeno que sigue plenamente vigente. O sea, es decir, cuando se habla del nihilismo, de la muerte de Dios, ¿cierto? Significa que el cristianismo que nosotros profesamos, ¿cierto? Y que tratamos de llevar a cabo en nuestra vida, no solamente en la iglesia, ¿cierto? Ya deja de tener una relevancia cultural. Dejamos de vivir de acuerdo a los principios cristianos, vivimos de acuerdo a los principios, podríamos decir, entre comillas, del mundo, ¿cierto? La búsqueda de la fama, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del poder, ¿cierto? Dejamos de pensar nuestra vida en términos cristianos y la pensamos más bien en términos mundanos, ¿cierto? Entonces, frente a esto veíamos que Nietzsche, que diagnostica esto que ya estaba pasando, digamos, y que en realidad ha pasado en todas las épocas. En todas las épocas, ¿cierto? Si leemos el Evangelio, vemos cómo hay una crítica de Jesús a la religión de su época. Es decir, cómo Jesús denuncia, ¿cierto?, a los fariseos como personas que se quedaban solamente en los ritos, ¿cierto?, pero se olvidaban de lo esencial, ¿cierto? O sea, no olvidaban nunca lavarse las manos antes de una comida, pero sí se permitían ser soberbios y crueles, ¿cierto? Y olvidarse de la caridad, ¿cierto? Del amor al prójimo, del amor al pobre, ¿cierto? Que eran los sellos de la religión abrahámica, ¿cierto? De la religión de Israel, ¿cierto? Que venía de Abraham. Entonces Jesús mismo incomoda, así como Nietzsche nos incomoda a nosotros, ¿cierto? No estoy comparando, no estoy diciendo que Nietzsche y Jesús sean lo mismo, pero en este punto hay una relación. ¿Cuál es la relación? ¿Cierto? Que la crítica incomoda, ¿cierto? Porque nos hace ver nuestras inconsistencias, ¿cierto? Inconsistencias que muchas veces pasan inadvertidas porque son validadas socialmente. En ese sentido, Nietzsche habla de la diferencia entre el último hombre o el hombre masa o el Homero Simpson, como digo yo, digamos, en mis clases, en el sentido de que una vez que nos olvidamos de los ideales cristianos, o en realidad de cualquier tipo de ideal, nuestra vida se vuelve plana, chata, y terminamos viviendo en función de pequeños placeres del día y de la noche, ¿cierto? Como dice Nietzsche, en una vida sin absolutamente ningún sentido y ninguna trascendencia. Entonces Nietzsche diagnosticó esto, a esto lo llamó el fenómeno del último hombre, después Ortega y Gasset lo llamó la sociedad de masas, una sociedad, digamos, en la que todos estamos de alguna manera involucrados, o sea, es decir, todo el mundo se concentra en un tema, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, y todos transmitimos en ese tema, las fiestas patrias, las elecciones, etc. Es decir, tendemos a centrar nuestra vida en ciertas cosas que pueden ser importantes en alguna medida, pero que
nos alejan de las preguntas cruciales, ¿cierto? Es decir, o sea, ¿cuál es el problema en el fondo de la masificación? ¿Cierto? Es que impide o que dificulta gravemente hacerse las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa después de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tendemos a tapar porque tenemos necesidad de responder esas preguntas, y esta necesidad surge especialmente cuando pasan lo que Karl Jasper llama situaciones límite. Es decir, pérdida de un trabajo, digamos, que para mí era muy importante, la muerte de un ser querido, la muerte de los padres, la muerte del cónyuge, una enfermedad muy grave. Esas situaciones nos devuelven a las preguntas fundamentales, pero muchas veces nos devuelven por un momento nomás. Y cuando la urgencia pasa, también pasa la reflexión, ¿cierto? La necesidad de reflexionar, y seguimos evidentemente viviendo más o menos como vivíamos antes. Bueno, entonces el punto acá es que, bueno, este diagnóstico es antiguo, esto es de Nietzsche, de 1882 más o menos. Sin embargo, ha tenido bastantes consecuencias en la historia, por lo menos en la historia del pensamiento. Me parece que la vez pasada también hablamos de Camus, ¿cierto? Que también, asumiendo el diagnóstico de Nietzsche, él piensa que hay que darle sentido a la vida a través de las propias decisiones. O sea, eso es más bien el rasgo más propio del existencialismo, ¿ya? Una corriente importante de la filosofía occidental del siglo XX, que tiene mucho que ver históricamente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que sostiene que algo así como que no hay un sentido trascendente, no hay un Dios que le dé sentido a nuestra vida, que es lo contrario a lo que nosotros creemos, ¿cierto? Porque nosotros pensamos como cristianos, ¿cierto?, que el sentido de la vida tiene que ver con el encuentro con Dios, con volver al Padre, como diría Agustín. Pero si no hay este Padre, si no hay este Dios, si no hay este Cristo que nos acompaña en nuestra vida, entonces el existencialismo dice, bueno, si no hay un sentido, entonces ese sentido hay que inventarlo. Ya hay que no descubrirlo, sino derechamente inventarlo a través de un compromiso. Puede ser, por ejemplo, un compromiso político, y de ahí que Sartre, ¿cierto?, no es tan raro que haya terminado con un compromiso de extrema izquierda, ¿cierto? Algo que es paradójico, ¿cierto?, porque un sistema que comienza con una reivindicación de la libertad, digamos, a todo evento, de la libertad de fundar nuestro ser, de llevar nuestro ser hacia donde nosotros queramos, ¿cierto?, termina comprometido con una alternativa totalitaria que finalmente lo que hace es terminar con la libertad, ¿cierto? Es contradictorio, sí, yo diría que sí, pero se entiende por qué se evoluciona en ese sentido. Si no hay un horizonte trascendente, en realidad la decisión puede ser A, B, C o Z, y no hay un parámetro que nos permita evaluar esa decisión. Bueno, junto con esta respuesta existencialista, ¿cierto?, hay un filósofo que se llama Michel Foucault, ¿cierto?, que en gran medida es un sucesor de Nietzsche, que también habla de la sociedad contemporánea, ¿cierto?, y enfatiza el hecho de que es una sociedad que tiende a normalizar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tiende a establecer parámetros de qué es lo normal y qué es lo anormal, y a esto, lo anormal, lo castiga, ¿cierto? Por eso, como dice el autor que vamos a mencionar en un momento más, que es Byung-Chul Han, y la sociedad del cansancio, que es el tema de hoy día, Foucault ve la sociedad contemporánea como una sociedad en que predomina la cárcel, ¿cierto? En que al que es distinto, al que no es normal, al que no es funcional a un sistema,
¿cierto?, social determinado, es encerrado como delincuente, o es considerado loco, o es considerado degenerado, como en el caso de la persecución, digamos, injusta, evidentemente, de las minorías sexuales. Y en ese sentido Foucault habla más bien de una sociedad carcelaria. Pero fíjense que hay una línea común acá, o sea, es decir, no hay un horizonte de trascendencia, no hay una visión de un sentido de la vida que nos lleve más allá de la vida. Hay una reivindicación por parte de Nietzsche del aquí y el ahora, hay una reivindicación de la decisión, ¿cierto? Es decir, la decisión pasa a ocupar un lugar fundamental, ¿cierto? Lo que Heidegger llama la propiedad de la existencia tiene que ver con la decisión, o sea, con asumir mi propia finitud, lo que es muy correcto, digamos, asumir mi muerte, asumir que mi vida se acaba, asumir que no controlo todo, que no controlo casi nada, ¿cierto? Algo que es muy sano hacer, digamos. Pero la salida de Heidegger es la resolución. Bueno, resuelvo, pero ¿resuelvo a qué? O me decido a qué. Bueno, si no hay un horizonte de trascendencia, esa decisión me puede llevar a las alternativas más contradictorias, ¿ya? Es decir, el compromiso, por ejemplo, con un régimen totalitario, ¿cierto?, que termino apoyando, no sé, dictaduras o matanzas en Rusia o en Corea o en China, etcétera, o en Vietnam. O por otra parte, compromisos con dictaduras del otro signo, de extrema derecha. Finalmente, no hay un parámetro, ¿cierto? Porque el cristianismo, como decíamos, ya no está vigente y tampoco la filosofía parece en este sentido. También esta actitud de acabar con los principios absolutos también anula, por ejemplo, los grandes esfuerzos de filósofos como Aristóteles o como Kant para establecer parámetros morales absolutos y necesarios, ¿cierto? Como por ejemplo la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo, como dice Kant, es decir, la dignidad humana. Bueno, pero vamos al tema de hoy, ¿cierto?, que tiene que ver con una recepción del pensamiento de Nietzsche, o sea, en esta función que tiene la filosofía de hacer diagnósticos de época, ¿cierto? Hemos visto que hay un diagnóstico fundamental que es el nihilismo, ¿ya? Y que esto, con notables diferencias, está presente en Dostoyevsky, ¿cierto? Dostoyevsky piensa que hay que volver a la religión tradicional, al evangelio, ¿cierto?, como quizás pensaríamos nosotros. Pero también está Nietzsche, que dice que hay que optar por lo que él llama el superhombre, ¿cierto?, el creador de valores, ¿cierto?, el que se crea a sí mismo en el fondo. Está Camus, que dice hay que imaginar a Sísifo feliz, es decir, hay que imaginar que a pesar de que nuestra vida no tenga un sentido trascendente, sí tiene un sentido inmanente, o sea, un sentido interior, un sentido que quizás no sea para siempre, pero podríamos decir, bastan las pequeñas alegrías, basta la amistad, por ejemplo, cosa que no está mal, para nada. Pero que eso basta para darle sentido a una vida, ¿cierto? A pesar de que una vida en principio no tenga sentido, ¿cierto? Porque es una vida repetitiva y una vida que en el fondo se acaba con la muerte. Bueno, en esta tradición de diagnóstico, en el año 2012, me parece, se publicó un libro que ha sido un gran éxito, digamos, que se llama La Sociedad del Cansancio, que es de un filósofo coreano-alemán, yo diría más alemán que coreano, digamos, o sea, coreano quizás su herencia, su cercanía al budismo, ¿cierto?, tiene que ver con su herencia coreana, pero es un hombre formado en Alemania, ¿cierto?, en la universidad alemana. Y en este libro muy notable, muy lúcido, yo diría, el diagnóstico que hace Byung-Chul Han, él señala lo siguiente, ¿cierto? Dice que, tomando el diagnóstico marxista, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico marxista respecto de la sociedad, ¿cierto? La explotación, ¿cierto? Que la historia se
explica por la lucha de clases, ¿cierto?, que hay opresores y hay oprimidos. Y entonces, lo que hace Byung-Chul Han es reinterpretar esto de una manera muy original, que dice lo siguiente, ¿cierto? Ya en la época actual, en nuestra sociedad actual, si vemos nuestra ciudad, ya no vemos lo que vio Foucault, ¿cierto? Ya no vemos tantas cárceles, tantos hospitales psiquiátricos, ¿cierto?, que era lo que más le llamaba la atención a Foucault, ¿cierto? No es una sociedad violentamente represiva. Bueno, me imagino que él está pensando en la sociedad occidental, ¿cierto?, en Alemania actual, no en Corea del Norte, ciertamente. Ni menos, bueno, él no podía prever lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, que se está transformando en una sociedad policial, en un estado policial. Pero a grandes rasgos tiene razón, es decir, nuestra sociedad parece la sociedad más libre que ha habido en la historia, ¿cierto? Nadie parece estar interesado, muy poca gente, en perseguir, por ejemplo, a las minorías sexuales, en reprimir a la gente, etc. Sin embargo, lo que ve Byung-Chul Han dice, a pesar de esto, ¿cierto?, a pesar de nuestra aparente libertad, vemos que hay enfermedades de época. Es decir, si en algún momento las pestes fueron la gran enfermedad de la época, ¿cuál es la enfermedad de la época actual? ¿Cierto? Yo creo que es difícil no encontrarle razón a Byung-Chul Han cuando dice que es la depresión, es también el trastorno de déficit atencional y el burnout, ¿cierto?, que es en el fondo una forma de estrés máxima, ¿cierto?, en que la persona está quemada, ¿cierto?, se quema, ¿cierto?, se funde, podríamos decir, de tanto esfuerzo. Entonces, ¿cómo conciliar esto, ¿cierto? Una sociedad libertaria, por un lado, pero una sociedad en que sus habitantes, supuestamente libres, más libres que nunca, están agotados, cansados, ¿cierto?, deprimidos, con todo lo que eso significa. Bueno, y la explicación de Byung-Chul Han es bastante notable, porque él dice, lo que pasa es que ya no necesitamos que otros nos exploten, sino que nos explotamos a nosotros mismos. Es decir, hay una internalización de la explotación. Nos exigimos a nosotros mismos al máximo, en lo que él llama la sociedad del rendimiento, ¿cierto? Nos exigimos rendir al máximo en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Incluso en ámbitos privados, ¿cierto?, como la sexualidad, y en ámbitos, digamos, más públicos, como es el trabajo. Pero ¿por qué? ¿Por qué haríamos eso? Bueno, hay una necesidad de reconocimiento, hay una necesidad de obtener ciertos bienes que representan un cierto estatus. Pero más que nada, ¿cierto?, y Byung-Chul Han lo diagnostica muy bien, el problema de fondo es la falta de sentido. Porque, ¿qué es lo más propio del cristianismo? Digamos, ¿qué es lo más propio del evangelio? ¿Cierto? El amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Ya, es decir, a pesar de que este mensaje a veces se oscurece, ¿cierto?, o desaparece cuando decimos que hay que ganarse el cielo, cuando ponemos mucho énfasis en los méritos y no en la gracia. El mensaje original de Jesús, ¿cierto?, y que ha sido bien interpretado por muchos teólogos a lo largo de la historia, ¿cierto?, tiene que ver con la gratuidad del amor de Dios, con la misericordia de Dios, con lo que dice San Juan, ¿cierto? Dice, Dios nos amó primero. Y eso tiene la mayor importancia, es decir, primero, antes que yo pueda hacer cualquier cosa, Dios ya me quiere. Digamos, antes que yo pueda
antes que yo haga algún mérito. Entonces, el amor de Dios es incondicional, no tengo que ganarlo, sino simplemente, si quiero, podríamos decir, responder al amor de Dios amando a mi prójimo. Y así en el fondo es muy simple. Ya, yo me siento amado y por lo tanto quiero amar a otros, ¿cierto? Quiero transmitir esta alegría que tengo de ser amado por Dios, ¿cierto? Un amor que se manifiesta de tantas maneras naturales y sobrenaturales. Entonces, el punto acá es que si se pierde ese horizonte, si se pierde el cristianismo, digamos, no en el sentido de que una sociedad que prohíba el cristianismo, cosa que no ocurre, o una sociedad que castigue a los cristianos directamente, cosa que tampoco es cierta, sino en el sentido de que el mensaje cristiano no entra finalmente en el corazón de las personas, sino que pasa por la superficie y consiste básicamente en, no sé, ir a una misa de repente, o en ver una película de Semana Santa, o cosas por el estilo. Si no contamos con esta seguridad existencial, pasa lo que dice Byung-Chul Han. Necesitamos ganar frente a nosotros mismos y frente a los demás un valor, ¿cierto? Necesitamos justificar nuestra existencia por medio de nuestras acciones, ¿cierto? Por medio de nuestros méritos. Y eso, como bien lo ve este autor, cansa. Y cansa de una manera profunda, ¿cierto? Cansa de una manera tal que no basta con tomar unas vacaciones o tomar unos días libres, porque el esfuerzo porque es un esfuerzo que finalmente siempre va a ser superado por va a ser superado por la realidad, porque nadie puede ganar todo el tiempo. Nadie puede triunfar todo el tiempo, nadie puede tener éxito todo el tiempo. Ya, existe el fracaso, ¿cierto? Existe en nuestra vida, existe también en la vida de Jesús, ¿cierto? La cruz, en algún sentido, es un fracaso, ¿cierto? Jesús mismo dice a los discípulos, ustedes también se van a ir. O sea, es decir, en algún momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y los que quedaron no lo entendieron. Entonces, el fracaso existe en todas las vidas, ¿cierto? Y si yo no tengo un horizonte, no tengo la seguridad de que voy a ser amado por Dios, pero también por mi familia, por mis amigos, que yo valgo finalmente, a pesar de mi fracaso, que no es tan importante el fracaso, que no es tan importante que no me vaya bien siempre. Si yo no tengo esa certeza existencial, ¿cierto? Si tengo todo el tiempo que ganar a través de los méritos, ¿cierto? A través de mis publicaciones, no sé, en redes sociales, a través de 1000 cosas que se me ocurren, ¿no? Para hacerme notar. Entonces, la consecuencia es un cansancio extremo, ¿cierto? Porque necesitamos descansar y este esfuerzo permanente por valer, ¿cierto? Que finalmente va a ser vano, porque sabemos que nos va, si bien puede ser que triunfemos por un tiempo, en el mejor de los casos, podríamos decir, que triunfemos en nuestra profesión, digamos, tarde o temprano vamos a envejecer y vamos a ser reemplazados y ya no vamos a ser los mismos, ¿cierto? Y es difícil aceptar esa declinación de la propia existencia, pero que es algo finalmente natural, ¿cierto? Algo querido por Dios, finalmente, que aceptemos nuestras limitaciones, y eso es duro, pero es una lección que vamos a tener que aprender por las buenas o por las malas, ¿cierto? Aceptar que ya no somos los mismos que éramos, digamos, cuando seamos muy mayores, ¿cierto? Cuando ya no podamos trabajar, cuando tengamos que depender de nuestros hijos. Entonces, es posible, yo diría, a pesar de que Byung-Chul Han da una respuesta, que es una respuesta valiosa, ¿cierto? A través de la meditación, a través del budismo, ¿cierto? A través de esta contemplación de la realidad, ¿cierto? Para que nos permite darnos cuenta que no todo es tan valioso, ¿cierto? Que en el fondo
muchas de nuestras ilusiones son frágiles, ¿cierto? O no tienen derechamente sentido. Pero hay una vuelta, podríamos decir, cristiana, que podríamos dar a esta sociedad del cansancio, ¿cierto? Que es en el fondo, para nosotros como católicos, como cristianos, es volver al Evangelio, ¿cierto? Y es el Evangelio el que nos da la respuesta, que dice: vengan a mí los que están cansados, ¿cierto? Los que están agobiados. Es decir, Dios no ha muerto finalmente. Ya, eso es lo que como cristianos pensamos, ¿cierto? Y sentimos. Que Dios nos sigue acompañando, ¿cierto? Que no importa tanto si es una religión masiva o no. Que hay que cultivar la experiencia religiosa más que la teoría o la doctrina religiosa. O sea, ese es el segundo momento, ¿cierto? Cuando yo siento la presencia de Dios en mi vida, quiero saber más de Él, ¿cierto? Y por eso leo, por ejemplo, a los teólogos, o leo más la Biblia, o a través de la Biblia me encuentro con el Señor, ¿cierto? Pero el punto acá es que desde el punto de vista cristiano, la única respuesta al nihilismo, a la sociedad del cansancio, es ciertamente refugiarse, buscar cobijo, ¿cierto? Buscar consuelo en los brazos de Dios, ¿cierto? En ver cómo Él se manifiesta de tantas maneras en nuestra vida. Digamos, no necesitamos una aparición extraordinaria. De repente basta con ver el cariño de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras mujeres o de nuestro marido, ¿cierto? Si en el caso de las mujeres, ¿cierto? Hay tantas maneras, ¿cierto? Hay tantas huellas de Dios, ¿cierto? Hay tantas manifestaciones de Dios en nuestra vida que muchas veces pasan inadvertidas precisamente porque estamos muy apurados y muy ocupados tratando de alcanzar metas que no siempre valen la pena. Por eso, amigos, bueno, en este domingo 17 de agosto, todas las bendiciones para ustedes y que sea un gran día. Hasta luego.